Bueno, pero tengo la línea telefónica a mi compañero Heriberto Reyes, que está en Mexicali. Heriberto, buenas tardes. ¿Qué dice Mexicali? Muy buenas tardes, Sonia. Muy buenas tardes a todo el amable auditorio. Un día interesante, fresco aquí en la capital del estado, sobre todo por las mañanas. Debo decirles que este fin de semana va a estar agradable por si se quieren dar una vuelta. Ya son los últimos, ahora sí que los últimos días de 30 grados para... De 33 para abajo, vamos a decir, los últimos días de frescura aquí en la capital. Sí. Y bueno, hablando de la información generada hoy, fuimos convocados por el Consejo Coordinador Empresarial y el Observatorio Ciudadano de Baja California a una rueda de prensa, Sonia, donde presentaron una serie de propuestas que tienen como fin pues el rescate financiero del ISSSTECALI. Recordar que hace una semana el director general de ISSSTECALI, Luis Gallego, pues básicamente dijo que estaba en quiebra el instituto. Hoy Octavio Sandoval menciona que, bueno, primero que nada no puede estar en quiebra el instituto como tal, puesto que eso corresponde a instituciones financieras privadas y un gobierno no se puede ir a la quiebra. Sí puede tener mucha deuda, pero no precisamente estar en quiebra. E independientemente de eso, pues las propuestas son varias, Sonia. Vamos a empezar ahora sí que por el principio, y lo primero que plantean es la necesidad de hacer una auditoría diagnóstico que ellos ya realizaron, pero pues ya saben cómo funciona el gobierno y de todos modos les dicen pues que la hagan ellos, aunque el sector empresarial ya tiene con toda la información detallada de cuál es el problema financiero que atraviesa el ISSSTECALI, y uno de ellos tiene que ver con este creciente déficit del sistema de pensiones. Pero más importante aún, Sonia, esta palabrota que empieza con la R, que hace temblar a la burocracia y al magisterio de Baja California. Estamos hablando obviamente de una reforma a la ley de ISSSTECALI. Eso es necesario porque decía, con el ProISSSTECALI y con esta aplicación del artículo 125 de la ley de ISSSTECALI que aprovecharon para cobrarse pues este déficit generado, pues un parche temporal, pero que no sirve para atender de fondo la problemática. ¿Por qué? Porque sigue creciendo el déficit en el sistema de pensiones comparado a lo que ingresa al ISSSTECALI. Lo que también comenta el empresario es que se debe transparentar el proceso de jubilaciones. ¿Por qué? Porque se conoce por todo mundo que hay ciertos trabajadores que ni siquiera cumplen los 30 años de servicio, pero que conocen algunas personas ahí en el poder que de repente obtienen jubilaciones inmediatas, perfectas y maravillosas, con todas sus pensiones y todo lo que representa, cuando ni siquiera trabajaron los 30 años y tampoco han cotizado como debe ser para obtenerlas, y relegan a los trabajadores que no tienen la culpa a esperar a ver cuándo les toca su turno, cuando ya ellos cumplieron con todas las obligaciones de ley para poder jubilarse. Ese es otro aspecto. También es importante, dice, separar el sistema de pensiones de los servicios de salud. ¿Por qué, Sonia? Porque pues ya vemos cómo está el sistema de pensiones de quebrado, y dice, pues si está junto, todos se manejan el instituto junto, pues si no tienen para pagar las pensiones, pues tampoco tienen para brindar un servicio adecuado de salud. Entonces, ahí sí están afectando tanto a los trabajadores jubilados y pensionados como a los trabajadores activos, ofreciendo un servicio deficiente de salud. Otra de las propuestas que seguramente tampoco agradará a la base trabajadora es la creación de un fondo de estabilidad financiera, pero también congelar las plazas por 5 años, es decir, que no se den nuevas plazas para el ISSSTECALI, nuevas plazas, no que no se reemplace a personas que se jubilan y se pensionan, sino que no se inventen cargos públicos o cargos administrativos para colocar algún familiar, algún sustituto de diputado o alguna otro familiar de funcionario de gobierno del estado, como ha sucedido en el caso del ISSSTECALI. Entonces, son una serie de propuestas. ¿Por qué? Porque el instituto no va a sobrevivir así, y recordaba Octavio Sandoval que a quien va a afectar todo esto a final de cuentas es a la base trabajadora, al magisterio y a los propios burócratas, y es por ello que esta reforma que se debe de realizar al sistema de pensiones de ISSSTECALI y a la ley de ISSSTECALI en general, no nada más debe ser emanada del gobierno del estado o de los propios legisladores, sino que se tiene que trabajar de verdad en conjunto en estas llamadas mesas de trabajo
para elaborar una ley que convenga a todos o que cuando menos atienda estas necesidades inmediatas que requiere el Iztecali. Nada más para darnos una idea, Sonia, nos comentaban que de 2017 a la fecha ha aumentado en un 184% el tema del déficit de las pensiones del Iztecali, mientras que las aportaciones, incluyendo ya esta aplicación del artículo 125 del ProIztecali, solamente han aumentado en un 48%. Estamos hablando de una diferencia de más de 140% en lo que ha crecido el déficit de pensiones comparado al crecimiento de las contribuciones que hacen los patrones, en este caso los gobiernos municipales del estado y diferentes dependencias, al Iztecali. Y así pues no nos va a llevar a nada bueno ni positivo, y difícilmente se podrá rescatar la institución. Por eso considera que es necesario y urgente que se atiendan estos temas. Claro, del dicho al hecho, pues ya sabemos que hay mucho trecho, y será importante ver también cuál es la respuesta de la base trabajadora, Sonia, porque recordarás que cuando se mencionó la palabra R hace poco más de un año, empezaron los gritos en el cielo y dijeron jamás lo vamos a aceptar, cuando ni siquiera se presentó formalmente una reforma, nada más se mencionó la posibilidad de llevar a cabo una, cuando todo cambió en la postura y del mismo magisterio y la burocracia con respecto al gobierno del estado, porque pues no quieren perder nada, pero lo que advierte Octavio Sandoval es que van a perder todo si es que no se atiende adecuadamente esta problemática. Pues es que le apuestan a que nunca, o sea, ningún gobierno, Heriberto, se va a aventar una bronca con todo su personal burocrático. O sea, ninguno. Es más fácil que dejen de destinar recursos para, no sé, para obras, para atención, para médicos, para lo que tú quieras, en vez de pelearse con la burocracia, porque la burocracia es la que les tapa las fregaderas. El día que se pelean con la burocracia, les sacan todos sus trapitos al sol. Ya lo he visto. Ahí donde les empiezan a sacar todo, y entonces ningún gobierno lo va a hacer. Lo único que van a es seguir pateando el bote. Es lo único que. Exactamente. Vale, ¿qué más? Esa misma frase utilizó Octavio Sandoval, Sonia. Bueno, pues le preguntamos, aprovechando el viaje al presidente del CCE, ahora sí que básicamente claro. El comentario, el viaje hablando de los aviones, del avión del gobierno del estado, y mira, tuvo una declaración muy razonable, ¿no? A final de cuentas dice, miren, todos los gobernadores en algún momento requieren de un avión, no tiene absolutamente nada de malo que se compre un avión. Tampoco es relevante en estos momentos, dice, lo que costó en su momento. ¿Por qué? Porque pues ya fue hace tiempo que se pagó. Lo importante es saber para qué se está utilizando, y esa es la clave. En un ejercicio de transparencia del uso y de rendición de cuentas, exactamente, y rendición de cuentas al pueblo de Baja California, lo que el gobierno del estado debe de hacer es transparentar los vuelos, dar a conocer el listado de los pasajeros en esos vuelos, los destinos, porque todo eso dijo cuando existía, cuando existía, Sonia, el Instituto de Transparencia, se determinó que eso era información que se debía dar a conocer, el destino, el motivo y los pasajeros que han utilizado ese avión gubernamental. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un avión de gobierno. Decía, se estima que en un vuelo se gasten $5,000, por ejemplo, decía. Y si tomamos en cuenta que se reportan 100 vuelos, pues ya se invirtieron cerca de $500,000 en eso, que no tiene nada de malo si se utilizaron con fines gubernamentales. Y eso es lo que, a través de esa transparencia y esa rendición de cuentas, espera el presidente del Consejo Coordinador Empresarial que haga el gobierno del estado. Entonces, que diga las cosas como son. No tiene nada de malo tener un avión, sí. No tiene nada de malo comprarlo, no tiene nada de malo usarlo. Lo importante es saber que se esté utilizando adecuadamente y para lo que es. Es que se me hace bien hipócrita, pues, que estemos ahí enfocándonos en el avión
que, insisto, totalmente de acuerdo en que debe de estar transparentado. Pero, por ejemplo, ¿a poco nos dan las autoridades un reporte de qué hacen la gobernadora y sus secretarios con los vehículos que tienen asignados en el gobierno? O sea, no me digas que la señora no usa ese vehículo, no sé, para ir a una celebración, ¿no? O sea, cuando va a un concierto, pues usa ese vehículo y usa toda la estructura y acude a un concierto y ¿a poco estamos ahí diciendo, ¿y cuánto te gastaste de gasolina? O sea, deberías de haber ido al concierto con ese vehículo, ¿no? Cruzabas a San Diego para cuestiones personales. ¿Cruzabas con tu vehículo o cruzabas con el vehículo del gobierno del estado con todo el séquito que traes atrás de ti? Entonces, no hay tanta rigurosidad pues en esa materia que como se puede evidenciar con una nave. Vuelva a lo mismo. Hace rato lo dije, el tema de la aeronave, todos los gobiernos tienen aeronaves. Sí. Y todos los gobiernos, pues a lo mejor las usan para cuestiones importantes, ¿no? Pero el punto es, pues, transparéntalo, porque además en determinado caso debe de estar totalmente accesible la bitácora, que yo creo que lo está, porque desde el momento en el que vimos que un medio de comunicación publicó para qué se había usado la aeronave, quiero pensar que sacaron la bitácora. Entonces, sí, lo que hace falta, de acuerdo al presidente, es el nombre de los pasajeros, porque ahí es donde pues das cuenta de quiénes lo están utilizando. Y decía, y no es aclaración, no es de los futuros vuelos, o sea, porque obviamente eso sí pondría en riesgo, en riesgo a los funcionarios. Estamos hablando de los que ya se utilizaron, o sea, ya pasó. Esa información debería darse. Fue el secretario general de gobierno, como dijo la misma gobernadora en la mañanera, fue el secretario de salud, todos fueron a San Quintín, ahí está la información del vuelo. Eso es lo que considera que se debe transparentar, pero también igual coincide contigo, o sea, ya no es para tanto, pero dadas las circunstancias, sí debe de haber transparencia, nada más. Totalmente. Heriberto, gracias por habernos dado tu reporte y gracias al público que nos acompañó en esta transmisión. Nos vemos la próxima semana en este espacio, pero a las 3 de la tarde vamos a tener el programa de Punto de Vista, que en esta ocasión vamos a hablar de la madera para ser psicólogo. Quédese con la transmisión. Tengan excelente tarde.